Cuando era pequeño, mi familia se mudó desde la ciudad de Guadalajara hacia un pequeño pueblo de México, del cual no revelaré el nombre, ya que es una comunidad bastante reducida. Esto sucedió cuando yo tenía 11 años. Mi familia está conformada por mi padre, mi madre y mi hermana menor, María. Adaptarnos a aquel pueblo no fue muy difícil. Las personas de pueblos pequeños en México resultan ser mucho más agradables y comprensivas que la mayoría de las personas de las grandes ciudades. Hicimos amigos muy rápido en el vecindario en el que nos mudamos. De hecho, aquel vecindario era ideal, ya que a tan solo 2 kilómetros había un parque bastante llamativo. Aquel parque era el lugar preferido de los chicos de aquel pueblo. Contaba con todos los juegos que se podrían imaginar, e incluso había una bombera abandonada en aquel parque. Mi hermana y yo decidimos ir caminando a aquel sitio una tarde por aquello de las 6 de la tarde. Llevamos con nosotros a un vecino llamado Héctor, que en aquel entonces tenía la edad de 12 años. Héctor era mi mejor amigo, por así decirlo. Como siempre, cuando la estás pasando bien, el tiempo parece ir más rápido. Sin darnos cuenta, ya eran las 11 de la noche. Nos dimos cuenta y enseguida comenzamos a caminar a casa. Seguro que nuestros padres estarían muy molestos, sobre todo porque ninguno de los tres llevaba celular. El camino de vuelta era una sola calle que más bien era una extensa y boscosa carretera sobre la cual, a decir verdad, no transitaban muchos automóviles. Nos encontrábamos a la mitad del camino cuando yo sentí algo raro. Una sensación extraña invadió mi cabeza. De repente, tuve unas inmensas ganas de voltear hacia atrás. Sentí como cuando un niño sube las escaleras de su casa inmediatamente después de apagar la luz. Sentí que había alguien detrás de nosotros. Giré lentamente la cabeza esperando que ese enorme presentimiento fuera solo eso, un presentimiento. Sin embargo, en medio de la calle, a unos 200 metros, se encontraba un hombre alto. Podría decir que era un hombre, pero la verdad no estoy seguro. Él no parecía llevar ropa y sus brazos lucían inhumanamente largos. Se encontraba encorvado en una joroba prominente. A pesar de estar encorvado, aquel hombre, les juro, medía por lo menos 2 metros de altura y su piel, estoy seguro, era tan pálida que sus venas se observaban perfectamente a través de ella. Aquella cosa nos observaba parados sin moverse. Me giré para advertirle a mi hermana y a Héctor, pero cuando lo hice escuché el sonido de pasos. Escuché el sonido de alguien avanzando a una velocidad inhumana. Cuando volví a girarme para verlo, aquel hombre se hallaba más cerca de nosotros que antes. La distancia que había recorrido en un solo segundo mientras yo no lo miraba era simplemente algo imposible. Sin dejar de verlo, les dije en voz baja a mi hermana y a Héctor que corrieran. Héctor me dijo que dejara de molestar. Me giré molesto para gritarles que corrieran, y cuando lo hice, cientos de pasos se escucharon correr detrás de nosotros. El sonido obligó a Héctor y a mi hermanita a voltear, y cuando vimos a aquel hombre, a aquella cosa, corriendo, se encontraba ya mucho más cerca de nosotros. Estaba tan cerca de nosotros que era cuestión de segundos para que nos alcanzara. No me atrevería a intentar describir lo que sentimos cuando nos echamos a correr en aquel momento, pero me atrevería a decir que es lo que debe sentir una presa al correr de un depredador. Es lo que debe sentir una presa al saber que no importa cuánto corra, le será imposible escapar. Fueron solo unos segundos, pero juro que parecieron horas. Mientras corríamos, escuchaba los pasos detrás de nosotros. Se escuchaban demasiado rápido. Pensé que nos alcanzaría en cualquier momento. Entonces lo vi. A lo lejos, frente a nosotros, vi los faros de un automóvil. Comencé a gritar y me posicioné justo frente al recorrido del auto para obligarlo a detenerse.
De aquella camioneta se bajaron dos hombres que preguntaban furiosos qué es lo que hacíamos solos a tales horas de la noche. Volteé hacia atrás y aquel hombre que nos perseguía ya no estaba. Mis padres nunca nos creyeron. Creían que solo era una excusa para apaciguar su regaño y castigo. Pero yo sé lo que vi. Héctor, mi hermana y yo sabemos lo que vimos aquel día en la carretera en aquel pueblo de México. Sin duda, hay algo en la carretera. Algo que sin duda vive en aquel bosque y que espera cerca de aquel parque a que los niños se encuentren solos para poder acercarse. Voy a contarles lo que le pasó a una tía aquí en Culiacán. Resulta que hace 30 años, cuando se acababa de casar una tía, ella compró una casa, pero esta casa estaba enseguida del panteón. Ella nunca se imaginó lo que le iba a pasar allí. Ya a los días de que se acomodó bien con muebles en los cuartos, le empezaron a pasar muchas cosas. Mi tía tiene 9 hermanas, incluyendo mi mamá, y pues como la casa era bastante grande, otras 2 tías vivían con ella. Esa casa estaba cerca de la de mi abuela, así que casi siempre tenía mucha gente y a veces se quedaba sola. Una noche se quedó con otra tía. Entonces, ya casi a la hora de dormir, empezó a escuchar muchos pasos y gente caminando y hablando como si fuera una fiesta en el piso de abajo. Ella no se asustó porque pensó que todos habían llegado temprano de la fiesta. Cuando bajó a atender a la gente, se dio cuenta de que no había nadie. Se sorprendió, pero no se asustó, así que simplemente se volvió a acostar. Otra vez, a las 12 de la noche, escuchaba que les tocaron la puerta de la casa. Ella le pidió a mi otra tía que la acompañara porque ya era tarde. Al abrir la puerta, no pudieron ver a nadie. La calle estaba completamente sola. Se asustaron bastante, pero a pesar de eso, fueron a dormir. Al día siguiente en la mañana, no contaron nada porque pudo haber sido una broma de algún borracho. No era nada paranormal, y una de ellas se fue y dejó a mi tía. La dueña de la casa se había quedado sola. Ella se puso a lavar los trastes y cuando terminó, se puso a trapear la sala. En eso empezó a escuchar que las cucharas y los tenedores se empezaron a mover solos. Volteó a ver a la cocina y todos los trastes empezaron a temblar. Ella se asustó y subió rápidamente a su cuarto. Allí se quedó un rato mientras escuchaba que los trastes volaban por toda la cocina. Después de que se dejaran de escuchar los trastes rompiéndose y volando por toda la casa, asegura que alguien subió las escaleras. Sin embargo, asegura que los pasos eran bastante pequeñitos, como los pasos de una niña pequeña. Tocaron la puerta de su habitación. Primero, comenzaron con golpes bastante lentos. Sin embargo, y mientras ella más ignoraba a la persona que tocaba la puerta del otro lado, los golpes se iban intensificando, no solamente en cantidad, sino en velocidad y fuerza. Así como comenzaron, parecieron detenerse de golpe. Mi tía es una persona demasiado arrecia, es decir, tiene un carácter muy fuerte. Ella se llenó de valor y pensando en que nadie la intimidaría en su propia casa, decidió bajar las escaleras y seguir haciendo sus cosas. Ella decidió salir al patio a lavar la ropa. Era de esos patios grandes con un árbol atrás y enseguida es donde se encontraba el panteón. Ella comenzó a lavar a mano y de repente escuchó que detrás de ella, en la dirección del árbol, le habló una voz diciéndole: Rosa, Rosa, voltea, Rosa, voltea, Rosa. Mi tía, al escuchar esto, se quedó totalmente petrificada del susto, no solo porque sabe que no había nadie en la casa en ese momento, sino porque lo que escuchó fue una voz espectral y gutural que parecía inhumana. Ella, sin voltear hacia atrás, se dirigió a su cuarto para volver a esconderse.
Ya como a las 5 de la tarde llegaron todos. Cuando llegaron les extrañó ver a mi tía encerrada en su cuarto. Ella comenzó a contarle todo a sus familiares, y ellos, al escuchar la historia detenidamente, no se rieron. Al contrario, todos afirmaron que les había pasado algo muy parecido, no tan fuerte como a ella, pero que sí les habían movido cosas del lugar. Resultó que todos habían experimentado sucesos paranormales, pero nadie se había animado a decir nada por temor a que se burlaran de ellos. Mi tía vivió meses en esa casa y finalmente la vendió. Al poco tiempo supimos que los nuevos dueños derrumbaron la casa para hacer construcción nueva, y al tumbar el árbol descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro. No algo suficientemente significativo como para hacerse rico, pero sí algo como para considerarse un pequeño tesoro. Mi tía me dijo que ella cree que los espíritus le querían dar a ella esa caja y es por eso que le hablaban, pero nunca se animó a voltear. Hola a todos, soy nueva en este canal y sinceramente me encantan las historias. Es por ello que decidí compartir la mía. Esta historia me pasó cuando tenía aproximadamente 14 años. Una noche me quedé más tarde jugando en la computadora. La verdad no me acuerdo de la hora. Lo que sí recuerdo es que todos en la familia ya se habían ido a dormir, por lo que las luces de toda la casa estaban apagadas. La única luz provenía del brillo de la computadora. Estaba entretenida jugando cuando se me ocurrió levantar la mirada. Lo que vi fue una sombra gigante que llegaba hasta el techo. La sombra era de color negro, o al menos eso me pareció, ya que no tenía iluminación suficiente, pero lo que sí les puedo decir es que la oscuridad que contenía esta sombra era más negra que la noche misma. Su forma era parecida a la del típico fantasma que está cubierto con una sábana. Yo siempre he sido algo renuente al creer en cosas paranormales, por lo que primero que pensé en ese momento es que había sido mi imaginación. Por ello, volví a voltear a la computadora y simplemente me repetí a mí misma varias veces que lo que había visto no era real. Pero cuando volví a voltear, la sombra seguía allí. Así sucedió varias veces durante la noche. Cada vez que volteaba, tenía la esperanza de que la sombra hubiera desaparecido. Sin embargo, nunca lo hizo. Así pasaron como 40 minutos, y entre más volteaba a ver a la sombra, más pegada me sentía a la silla. No sé cómo describirlo, pero llegó un punto en el que no podía mover mis piernas por alguna extraña razón. La verdad, yo tenía muchísimo miedo. Normalmente uno ve sombras por milésimas de segundo y a través del rabillo del ojo. Normalmente estas sombras desaparecen antes de que se les pueda enfocar por completo, pero este no fue el caso. No sabía qué hacer. La sombra simplemente seguía allí, sin moverse, como si estuviera mirándome. Se encontraba a una distancia aproximada de 2 metros de mí. Lo único que pude hacer fue armarme de valor y correr hacia la cama en cuanto mis piernas me lo permitieron. Llegué a mi habitación y me tapé enseguida con las sábanas hasta la cabeza. Así estuve buen rato sin poder dormirme en el interior de las sábanas. Yo sabía que aquella sombra estaba al lado de mí observándome. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente simplemente no había nada. Después de varios años, sigo sin encontrarle una explicación lógica a lo que vi. Si alguno de ustedes tiene alguna explicación racional, me gustaría que la comentaran. Se los agradecería un montón. La ambientación musical que has escuchado en este video ha sido obra del talentosísimo Inked. Visítalo, te dejaré el link de su canal en la descripción. La imagen de despedida que estás viendo fue hecha por el talentosísimo Noxious DK. Abajo en la descripción te dejaré sus redes sociales para que lo visites. Hace trabajos excelentes.
No olvides que si quieres contarme tu historia paranormal, puedes dejarla en el correo que te dejaré en la descripción.